A todos nos gusta leer un buen libro en nuestro tiempo libre. No importa la temática, pero ¿acaso un libro puede influenciar de tal manera que motive a una persona a cometer un asesinato? Desde tiempos antiguos han aparecido libros y escritos que son marcados como malditos por su contenido, ya sea por supersticiones, creencias religiosas o simples coincidencias muy difíciles de ignorar. Uno de estos libros es El Guardián entre el Centeno, el cual se ha ganado muy mala fama ya que, de una u otra forma, estuvo presente en 3 asesinatos muy importantes. Incluso hubo quien admitió que el libro fue el principal motivador para realizar sus crueles actos. ¿Acaso hay algo que incite a los malos actos? No podemos evitar pensar que tal vez, solo tal vez, hay algo ahí. El Guardián entre el Centeno fue escrito por J.D. Salinger y publicado en 1951. En esa época era bastante inusual ver un libro con temáticas tan fuertes como esta, donde abarcaba el alcoholismo, la prostitución, todo combinado con un sentido del humor muy oscuro. Fueron los causantes de cierto revuelo en la sociedad estadounidense de ese entonces. Recuerden que estamos hablando del principio de los años 50. Aún así, este libro gozó de una gran popularidad. El protagonista es Holden Caulfield, un adolescente rebelde que fue expulsado de su escuela por diversos motivos. Antes de enfrentarse a su padre con la noticia, decide escaparse a Nueva York. Aquí vive varias experiencias prohibidas para un adolescente de esa época, como un encuentro con una prostituta o una borrachera que duró toda una noche. A pesar de su nueva vida desenfrenada del joven Holden, aprendemos que eso no es realmente lo que él quiere. Tiempo después, Holden le confiesa a su hermana su verdadero deseo: cuidar un montón de niños en un campo de centeno, y cuando alguno fuera a caer en el precipicio, poder salvarlo para así ser conocido como el guardián entre el centeno. La mala fama del libro comenzó como una influencia para los asesinos, y esto empezó en 1980, cuando Mark Davis Chapman mató a John Lennon de un disparo, y en vez de escapar, decidió esperar a la policía mientras leía El Guardián entre el Centeno. Cuando fue arrestado, los oficiales se percataron del libro que cargaba, y en él encontraron una nota que Chapman había escrito. En esta decía: "Esta es mi declaración". En las subsecuentes interrogaciones, Chapman confesó que él en realidad era el mismo Holden Caulfield, el protagonista del libro en gran parte. Y no solo eso, sino que decía que este personaje estaba mezclado con el mismísimo diablo. Sin embargo, este no fue el único caso en el que Holden Caulfield inspiró, por así decirlo, a un asesino. En 1981, un hombre llamado John Hinckley también intentó matar a una figura importante, al expresidente Ronald Reagan. Por suerte, él no tuvo éxito. Su disparo se quedó a una corta distancia del corazón del expresidente y Hinckley fue prontamente arrestado. Mientras era interrogado, salió a la luz la obsesión que él tenía con el libro, y de una u otra forma lo atribuía al libro como el autor intelectual de su fallido atentado. Hubo un tercer caso donde el libro de Salinger hizo caso de presencia, aunque no de una forma tan directa como los otros 2 asesinos anteriores. Esto sucedió en 1989, cuando Robert John Bardo
asesinó a la famosa actriz de la época, Rebecca Lucille Schaeffer. Bardo había acosado a la joven actriz durante 3 años y ya había sido internado por su inestabilidad emocional. Pero esto no fue suficiente para prevenir el asesinato. Prontamente las autoridades arrestaron a Robert y sorpresivamente, cuando lo fueron a arrestar, lo encontraron sosteniendo el libro de Salinger, El guardián entre el centeno, aunque nunca hizo alguna declaración sobre haberse inspirado o no en esta obra. Está claro que no podemos culpar a un libro de inspirar asesinatos. Los únicos culpables siempre serán los perpetradores. Sin embargo, estos 3 casos le han dado muy mala fama a la obra y su contenido ha llegado a ser muy cuestionado en el transcurso de la historia. Gracias a esto, podríamos agregarlo a la lista de libros malditos. ¿O simplemente fueron coincidencias desafortunadas? Tal vez nunca lo sepamos.